siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4, como de costumbre, estaremos acompañándolos en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el constitucional y el derecho a la salud. Usted marca 331-2265, 331-2265, nos formula su inquietud y nosotros hacemos ese trabajo pedagógico orientándola a usted de qué manera logra que le restablezcan esos derechos que en un país como el nuestro, que se precia de ser democrático, solamente es o se cumple esa condición cuando es el momento de la participación a través del voto. De resto, no tiene absolutamente nada de democrático. Al amigo Edinson Yantén, detrás de cámara, muchas gracias por permitirnos y haber cerrado ese micrófono. A las demás personas las invitamos entonces para que desde ya se comuniquen con nosotros, nos formulen sus inquietudes en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, comercial, de familia, constitucional, el de la salud, los que tanto se pisotean en Colombia. A propósito, los medios de comunicación o el gobierno de turno sale a los medios de comunicación junto con algunos de sus áulicos a decir que no hay razones para que se ejerzan manifestaciones. Las manifestaciones públicas, la protesta, es un derecho ni siquiera constitucional, es un derecho universal. Un derecho universal y no se puede coartar. Es cierto que aquí en la Constitución Política, en el artículo 37 de la Constitución Política, se consagra la facultad que tiene el pueblo de poder reunirse, por supuesto, y hacer manifestaciones pacíficas. Es que las manifestaciones deben ser pacíficas. Lastimosamente, en medio de las mismas, la gente se caldea en esos ánimos y terminan en actos violentos, que no es lo que se pide cuando se hace una protesta. En Colombia pueden haberse dado marchas todos los días, porque siempre hay una causal justa. Así que hoy, cuando dice el presidente de turno que no se va a presentar una reforma pensional o una reforma laboral, esto, aparte de ser una cuestión mentirosa, termina enalteciendo más o enardeciendo más las personas. De alguna manera, se enaltecen quienes se benefician con estas reformas, pero se van a molestar a aquellos quienes se afectan con la misma. Por eso decíamos nosotros
Ese no es la causa, es parecido al florero de Llorentes. Ese 20 de julio del año 1810 en que se gesta la independencia, no es precisamente el no préstamo de ese florero lo que genera el problema de independencia. Lo que genera el problema de independencia de Colombia es precisamente la cantidad de cosas que se tenían represadas, que se tenían acumuladas frente a la corona española. Luego, para nadie es un secreto que el florero de Llorentes, que no se quiso prestar para organizar esa reunión entre los patriotas, que haya destapado la independencia, no, la independencia no se hizo por un florero, eso no es cierto y todos lo sabemos. Es que ya el vaso no resistía una copa más. Y así están los pueblos, no solamente de Colombia, sino de muchas otras naciones, como los vecinos, que nos han dado muestra de que sí es posible levantarse en contra de los malos gobiernos, estos gobiernos opresores que oprimen, y algunas personas que de pronto no tienen esa capacidad de hacer un análisis, un raciocinio frente a eso. Cualquiera de ustedes de forma desprevenida, tome por ejemplo, para citar un caso, su recibo de energía y se encuentra que está grabado con cantidad de cosas. Primero, exceden los costos del servicio, lo exceden considerablemente. Y como saben que hoy en día nadie se va a quedar sin el servicio de agua, de energía o de agua, pues por supuesto hay que pagarlo. Y ese es un deber, lo que se consuma que se pague, pero que no abusen con el recaudo, porque allí mismo ustedes observan que aparte del consumo raso o básico de agua o de energía, le cobran también el de alcantarillado. Y en cualquier momento, los gobernantes quieren imponer un servicio más costoso y lo hacen sin ningún tipo de escrúpulos. Y usted sigue revisando y se da cuenta que le instalaron un medidor sin su consentimiento y que el medidor que usted tenía allí y que fue reemplazado inconsultamente estaba en óptimas condiciones. Pero simplemente detrás de ese cambio de medidor hay un contrato millonario, en donde se beneficia ese contratante y por supuesto el contratista. Ambos se van a beneficiar, porque no es solamente una de las partes, sino que son ambas partes. Y usted sigue revisando eso y se encuentra con que le cobran un impuesto, es que por la seguridad de su departamento, seguridad que no existe en ninguna parte. Y siga revisando el recibo de servicios y se encuentra que le cobran una cuota adicional, porque es que allá en la costa norte hubo unos corruptos, como lo hay a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que se apoderan de grandes recursos del Estado. El ejemplo, Reficar, más de 4.000 millones de dólares, más de 4.000 millones de dólares en un solo acto de corrupción. Y uno se pregunta, ¿dónde están los responsables de ese acto de corrupción y qué tanta pena han pagado? Ninguna. Entonces, esos 4.000 y tantos millones que se roban allí en ese solo acto, en ese solo hecho de corrupción, en esa refinería de Cartagena, posteriormente le trasladan la responsabilidad al pueblo, para que el pueblo tenga que pagarlo allí atrás de los recibos. Pero como este ha sido un pueblo que recibe y recibe azotes de manera callada, entonces siguen cometiendo este tipo de abusos, porque el Estado es imponente, el Estado es impositivo, es un Estado gendarme. Pero hoy, cuando uno intenta oponerse a ese tipo de cosas, terminan catalogándolo de que uno es subversivo, terminan catalogándolo de que uno es castrochavista, de que uno está incitando a la violencia, de que uno está incitando al odio, porque uno lo que tiene que hacer es recibir calladamente todos los vejámenes que estos malos gobiernos cometen contra el pueblo. Y a lo mejor muchos estarán diciendo allí que me vaya para Venezuela porque yo soy chavista, o soy madurista, o que me vaya para Bolivia porque soy de la secta de Maduro, o para Cuba porque soy de los Fidel, y todo lo que se quieran imaginar. Si esos epítetos de mamerto, de izquierdistas, de subversivo, todo lo que ustedes quieran decir, se los gana uno por decir estas cosas, pues bien recibidos los tiene uno, y no me voy a sentir, digamos, afectado porque me digan que soy mamerto, porque soy de izquierda, porque soy lo que quieran decir, porque la verdad
que ese es otro discurso que se acuña y la gente no sabe ni siquiera dónde viene la expresión y tilda al otro eso y lo observa con aversión, con repudio, porque siempre el que está dominando, el que está estrangulando a ese pueblo, se encarga de eso, de la parte psicológica, la parte emocional, a través de los medios de comunicación. Entonces hacen ver a quien protesta como que es el gran terror de la sociedad y no se dan cuenta que esa protesta es el resultado de las ignominias, de esos vejámenes que día a día cometen los gobernantes. Por eso les digo, solamente fíjense en un recibo cualquiera como el de la energía. Fíjense en ese recibo y todo lo que se exige, lo que se paga allí por parte de los usuarios. Y uno se pregunta, ¿por qué le cobran a uno un mayor valor? Simplemente es que por la seguridad del departamento. ¿En dónde está la seguridad que nosotros percibimos en la sociedad? No existe esa seguridad. ¿Por qué le cobran a uno, por qué le imponen a uno un cambio de medidor solamente para que se beneficie un gobernante de turno y sus contratistas? ¿Por qué razón le exigen a uno que pague un mayor valor en esa factura? Porque en Cartagena se robaron más de 4.000 millones de dólares unos bandidos del Estado y hoy no hay un ente investigador que haya sancionado. Entonces, ¿cómo pretenden decir que la gente no salga a protestar, no salga a manifestarse y que no hay ninguna razón para que la gente proteste? Ese es ser demasiadamente descarado, porque no se compadece que con todo lo que ha vivido el país la gente esté de brazos cruzados sin protestar. Eso sí, reitero, la protesta debe ser pacífica, el pronunciamiento debe ser pacífico, pero muchas veces el Estado inicia a través de sus grupos antimotines coartando esa libertad de expresión del pueblo y por eso se termina en desmanes. Ojalá la próxima reunión masiva del pueblo colombiano en señal de protesta frente a los actos que se han venido cometiendo en el país se haga de la mejor manera, pacíficamente, que no haya ninguna vida que lamentar, porque estoy seguro que si el Estado respeta esa libre disposición que tienen las personas de protestar, como se establece en el artículo 37 de la Constitución Política, pues hombre, no va a pasar absolutamente nada, que la gente se pronuncie. Eso es lo que se quiere observar. Vamos con Televidente en Línea y ya retornamos con este tema aquí en Tablero Jurídico. Buenas tardes, Televidente en Línea. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Que el Señor me lo bendiga y gracias por toda esa colaboración que usted nos da en el programa. Habla María, del barrio El Diamante. ¿Cómo me le va, doña María? ¿Cómo le parece, doctor? O sea, María Armijo. Doctor, eso está muy bien. Miren nomás ahora en las votaciones, en las elecciones, retomando pues lo que usted está hablando allí en estos momentos, ya era hora que nosotros, el pueblo, nos levantáramos, no a votar por preferencia del político, que el que le da la libra de lenteja, no, tenemos que votar a conciencia. Ya es hora que ya el pueblo se empiece a civilizarse para elegir a sus gobernantes. Ya estamos cansados todos ya de tantas injusticias en este país. Pues lo más primero que le pido al Señor que todo se haga la marcha pacífica, pero que ya es hora que nos levantemos como en los otros países. Bueno, doctor, mi pregunta es, hay una señora, claro que ya yo le dije que fuera donde usted, no sé si vaya, bueno, que ella salió pensionada en el 2012, y ella se le demoraron casi prácticamente un año para pagarle. En el 2013 le pagaron ya finalizando el año. Entonces yo quiero saber si, porque ella me dijo que le preguntara, entonces que se quiere saber si esa pensión que ella se la pagaron, ella le pagaron la plata, pero pues ella quiere saber si esa mora, o sea, la sanción moratoria, a ver si se la pagan o ella qué tendría que hacer ahí. Yo le dije, claro, si usted no recibió sanción, si usted no recibió apenas los paguitos nomás del año de la mesada, o tienen que pagarle un dinero de más, pero pues no se sabe cómo están las cosas ahora. La señora estructuró la condición para pensionarse en el año 2012. Ella ya estaba pasada, tenía como 30 y pico de años, y no es que ella pues la mandaron a vacaciones, ella se retiró, dijo, ya no voy más porque ya tengo mi tiempo. Correcto. Ella no volvió más, pero presentó la renuncia cuando le tocaba de entrar a trabajar nuevamente en enero.
Enero del 2012, entonces ya renunció, presentó la reclamación de su pensión inmediatamente y solamente a fines del año 2013 le reconocen la pensión. ¿Usted sabe si le reconocieron retroactivo pensional? Eso es lo que ella dice, que le pagaron, pues supuestamente le pagaron como 12 o 13 millones de pesos. Eso fue lo que le pagaron a ella. Entonces entonces yo le dije, le pregunté que si ella le habían pagado la sanción moratoria. Otra cosa, ella me comentó también que ella había tenido ese caso desde el tiempo que ella salió pensionada con unos abogados. Entonces pues parece, no sé qué pasó, todo ese tiempo, como 5 o 6 años, y en este año le entregaron el caso. Que ya fue que porque estaba esperando una apelación, entonces pues perdió el fallo, que el fallo había dado en la apelación, que habían perdido, y ese era un personal masivo que tenían esos abogados. Correcto. Bueno, entonces ella dice que ha estado yendo a Colpensiones, entonces que Colpensiones que le han dicho que está archivado ya el caso. Entonces ella me pregunta que que le han dicho unos abogados que es que ella no puede volver a reclamar más así por las vidas judiciales, que porque tiene que presentar, porque ella quiere reliquidación de pensión, porque están mal liquidadas. Entonces ella dice que ella quiere pues que para ver si es cierto, pero entonces yo le digo, no, pues entonces vaya, consúltele al abogado, a ver para él qué le dice. Pero entonces ella dice que no, que le han dicho que no, que porque como ya estuvo eso ya pues allá en la jurisdicción ya, entonces que no ya está perdido el caso. Entonces le digo yo, no, nada se pierde con consultar otro abogado. Perfecto, doña María Armijo. Sí, vamos señor. Entonces a responderle. Se trata de la misma persona, la que me está diciendo que en el 2012 cumplió los requisitos para pensionarse. Sí, señor, sí, doctor. Y otra cosa, doctor, una preguntita mía personal. Doctor, una comparación, que haya una persona que esté trabajando, no es mi caso, es de otra persona, que haya salido pensionada ya, esa persona al de entrar a laborar a una parte, debe presentar los parafiscales. ¿Pagar aporte a Seguridad Social? Sí, señor, a Seguridad Social y todo pues lo que compete de los parafiscales, porque ¿cómo le parece que a ella está trabajando en una empresa como de transporte así? Entonces ella le han dicho que no, que tiene que seguir cotizando, que tiene que pagar, pero yo no creo que ella pueda pagar aportes a pensión y a salud, pues de pronto, ¿no? O tampoco, porque pues ella es una persona pensionada. Correcto. Vamos Sí, entonces doctor. a responderle sus dos preguntitas, mi señora. Bueno, doctor, muchas gracias. A usted, doña María Armijo, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerden ustedes que este canal, esta pantalla es de ustedes y aquí pueden expresar sus opiniones en torno a los temas que concitan la atención del país. No solamente el campo pues del derecho laboral y de la seguridad social, sino aquellos temas que ustedes ven que llaman la atención del país y que es necesario dar su opinión. Porque, por supuesto, ni en Caracol, ni en RCN, en las grandes cadenas, que hacen parte de alguna manera de los mismos que nos tienen sumidos en esa situación, pues no van a tener la oportunidad de expresarse. Entonces es una forma de uno, por lo menos, desahogarse un poco frente a estos temas. Dos preguntas nos hace la señora María Armijo, una asidua seguidora del programa Tablero Jurídico, una líder social connotada, que también se esmera porque las personas puedan tener ese derecho que se consagra allí en la ley. Y en este caso nos dice, una primera pregunta es, ¿qué sucede si una persona se pensiona, consigue un trabajo? ¿Es necesario que siga haciendo aportes al sistema de seguridad social? Pues bien, recordemos que la misma ley 100 establece quiénes están obligados, artículo 13, a cotizar en materia pensional. Si esa persona ya obtuvo una pensión, no es necesario que vuelva a cotizar en materia pensional y tampoco debe hacerlo en materia de salud, sencillamente porque se presume que al estar pensionado su fondo de pensiones lo tiene vinculado también a su EPS. Entonces, los dos elementos o las dos aseguradoras que todo el mundo debe tener antes de pensionarse, desaparece la obligación tan pronto la persona alcanza ese derecho a la pensión. No ocurre lo mismo en materia de ARL, porque la ARL, por supuesto,
que garantiza el riesgo laboral. Si una persona ya obtuvo el reconocimiento de su pensión, no está obligado a pagar salud ni está obligado a pagar pensión, pero sí puede estar obligado a que lo vinculen a una administradora de riesgos laborales para prevenirlo de las actividades que pueda padecer allí. Igualmente a una caja de previsión social, porque las cajas de previsión social inicialmente que estaban eran concebidas para atender únicamente a los trabajadores activos, no a los pensionados. Recientemente se aprobó una ley hace ya cerca de 6 años en donde se les permite con bajos recursos a aquellos que devenguen hasta salario mínimo y medio en promedio de su pensión poder acceder también a las cajas de compensación sin tener que pagar ni un solo peso. Entonces aquí viene entonces la respuesta para doña María Armijo. No es necesario que la persona que haya optado o ha recibido su pensión siga haciendo aportes al sistema pensional, ojo, salvo que la persona se haya pensionado por invalidez y quiera seguir cotizando para obtener una pensión más adelante por vejez. En esa circunstancia ya es un acto completamente voluntario, ojo, no obligatorio, voluntario, es decir, si usted quiere seguir cotizando porque quiere estructurar una pensión de vejez, ya habiendo obtenido una invalidez, lo puede hacer, pero no puede un empleador obligarlo a que usted aporte si ya se encuentra pensionado, en este caso por vejez. Hacemos esa precisión para no cundir en equívocos, porque todo el mundo está obligado, pero esa obligación o esa generalidad tiene unas excepciones, y las excepciones son las que acabamos de citar. Casualmente, una de las causas de la protesta en el pasado fue eso, que el gobierno de turno ha querido que las personas que se pensionen por invalidez no puedan obtener una pensión por vejez. Eso es lo que se ha querido. Y allí hay un acto, como siempre ha caracterizado, injusto, porque una persona que tiene un accidente laboral o una enfermedad laboral y a raíz de las mismas pierde capacidad laboral en un 50 o más por ciento y le reconocen la pensión, hombre, si la persona también estructura los requisitos de semanas y edad para una pensión de vejez, hay que reconocerle las dos pensiones. Ese es un derecho natural, jurídico, porque está allí, es un compromiso que adquirió la ARL, es un compromiso que adquirió el Fondo de Pensiones. Luego, ¿cómo es posible que el gobierno pretenda despojar de una de las dos pensiones para que solamente obtenga bien la de vejez o bien la de invalidez si es de origen laboral? Eso no tiene presentación. Pero en ese galimatías jurídicos las personas no entienden y cuando se sale a defender sus derechos, ellos mismos terminan agrediendo a quienes los defienden y no a quienes los están victimizando. Esto es lo que hay que tratar de mirar, porque aquí en Colombia la víctima, ojo, la víctima no reclama, el victimario es el que incluso vela porque la víctima pueda tener una mejor condición. Eso es lo irónico del país, eso es lo irónico. Los victimarios en este país son esos políticos corruptos, despiadados. La víctima, usted que se afecta con las malas políticas. Vamos con televidente en línea y ya retornamos para escuchar la pregunta de doña María Armijo en torno a la cliente que se pensionó en el año 2013. Televidente en línea, buenas tardes. Aló, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, gracias. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Aldrin Tucumán. Andrés Aldrin, Tucumán. sí, señor. Cuéntenos, mi señor, ¿cómo nos va? Sí, doctor, es para hacerle una pregunta. Pasa que yo tuve un accidente laboral. Ya llevo con esto 14 meses. No hace mucho que los doctores me dijeron que estaba mal de la pierna. Entonces no sé, la verdad no sé qué es lo que viene de ahí. Entonces, para ver si el favor me explica. Usted tuvo un accidente laboral hace 14 meses. ¿Ese mismo tiempo hace que está incapacitado? Sí. Llevo 2 operaciones. De la primera operación estuve incapacitado 6 meses. Estaba yendo a la empresa con restricción. Sí, señor. Y después allá voy a cumplir ahora 3 meses más de la segunda operación. Correcto.
Lleva dos Entonces, pues, cirugías y está usted todavía en recuperación, pero aún Señor. no lo han calificado. No me califican todavía. Correcto. ¿Y usted le están pagando las incapacidades? Sí, todo me están pagando. Perfecto. ¿Y qué quiere saber en torno a eso, don Andrei Tucumán? Para ver qué viene después, doctor, después de esto, no sé, porque pues los doctores me dijeron que la pierna estaba mal, ¿sí? Perfecto. Entonces no sé qué es lo que viene después, doctor, a ver si hacen el favor me explica. Bueno, vamos entonces a explicarle a usted, don Andrei, pero antes tenemos aquí a doña María Armijo, resolvemos la pregunta que ella nos hizo antes de la intervención suya y ya volvemos con usted, mi señor. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Vamos entonces con la señora María Armijo y la pregunta que nos hace es de que, ¿qué sucede si una amiga de ella, una persona, cumple con sus requisitos para pensionarse en el año 2012, radica sus documentos, transcurre todo el año, finalizando el mes del año 2013, le reconocen la pensión? Ella pregunta que si tiene derecho a que sea reliquidada esa pensión, ella pregunta que si tiene derecho a que le revisen a ver si allí va incluido el retroactivo, si van incluidos los intereses y demás elementos que pueden componer la pensión. A todos les decimos siempre, cuando ustedes reciban una resolución de un fondo de pensiones, cualquiera que sea ellos, así les digan que no necesita abogado, háganla revisar. Es cierto, y aquí lo decimos a diario, muchos trámites no requieren la presencia del abogado. Pero usted es el que escoge si hace revisar o no ese trámite que realizó ante un fondo de pensiones, a efecto de establecer si está conforme a ley. Porque los fondos de pensiones todo el tiempo se equivocan, pero para ellos nunca se equivocan poniendo semanas de más, o calificando un mayor porcentaje, o reconociendo un mayor valor en pensión. No, se equivocan únicamente en contra del trabajador o del afiliado. Así funciona. Por eso es bueno hacerlo revisar. En el caso entonces de la amiga de doña María Armijo, hay que establecer lo siguiente. El artículo 33 de la Ley 100, artículo 33, Ley 100, parte final, dice que los fondos de pensiones tienen 4 meses para reconocer la pensión de vejez. Ojo, pensión de vejez. 4 meses tienen los fondos para reconocer la pensión. Esos 4 meses se contabilizan no a partir del momento en que cumplió con el derecho, sino a partir del momento en que la persona radicó sus documentos completos. Por ejemplo, cumplió con el derecho en el año 2011, pero no radicó los documentos en el 2011, sino que lo hizo en enero del año 2012. Ahí ya están debidamente radicados los documentos. A partir de ese momento se cuentan 4 meses. Repito, si es pensión de vejez. Porque si es una pensión de sobreviviente, esa pensión de sobreviviente, conforme a la Ley 717 del 2001, Ley 717 del 2001, artículo primero, establece que los fondos tienen solamente 2 meses para resolver cuando es pensión de sobreviviente. 2 meses tienen para que respondan. Sin embargo, a pesar de que los tiempos están ahí establecidos en la ley para que los fondos diriman, resuelvan una petición o una solicitud de reconocimiento de pensión, ellos no se demoran 4 meses para la pensión de vejez, ni se demoran 2 meses para la pensión de sobreviviente. Es cierto que el tiempo ha cambiado o el tiempo de respuesta ha cambiado, pero no se están demorando 4 meses. En ocasiones se pueden demorar 5, 6, 8 meses, 1 año, como en el caso que está indicando aquí doña María Armijo. Entendemos por lo que nos manifestó que eso lo hizo a través de juzgado. No es la reclamación administrativa, esa es la que tiene solamente 4 meses para que no se vayan a confundir en la casa. Si es una demanda judicial, allí no hay un término establecido. Es posible que se demore 5, 6, 7 meses, 8 meses, aunque el código establece que los jueces en 1 año deben haber ya resuelto esa demanda, 1 año después de haberse notificado al demandado. 1 año. Si en ese año no resuelven, hay que quitarle el proceso y se le manda a otro juez al cual le dan 6 meses. Sin embargo, eso nunca ha funcionado como lo establece el Código General del Proceso
y la ley 1395 así lo han establecido, pero eso no lo cumplen, porque muchos jueces, por el alto volumen de trabajo, terminan desbordando ese tiempo y no lo hacen por pereza o por mala intención, sino que a veces es excesivamente alto el volumen de trabajo que hay, porque esa es una sociedad que aún no ha aprendido a respetar los derechos de los demás. Solamente en la medida en que las personas se concienticen con un trabajo pedagógico desde la cuna hasta la muerte, se puede lograr que las personas aprendan a respetar el derecho de los demás y de esta manera bajarle la carga laboral a muchos jueces que están sometidos a un estrés permanente junto con sus colaboradores en cada agencia judicial. Entonces, no se demoran el tiempo que muchos estiman del año, los 2 años, porque es mucha la carga que hay en materia laboral. En materia de justicia, mucha la carga que hay. Entonces, ese tiempo no se puede comparar con el que estoy citando, que es un término de carácter administrativo que le dan a los fondos de pensiones. Resuelva en 2 meses máximo, ley 717 del 2001, si es una pensión de sobreviviente, artículo 1. Resuelva máximo en 4 meses si es una pensión de vejez. 4 meses máximo, artículo 33, ley 100. Entonces, si esa amiga suya radicó la documentación en el año 2012, comenzando el 2012, y le definieron en el año 2013, no cabe la menor duda de que cuando se produzca ese reconocimiento, el fondo de pensiones, además del retroactivo pensional, debe reconocerle y pagarle unos intereses que están contenidos o definidos en el artículo 141 de la ley 100. Artículo 141 de la ley 100. Reconocimiento de intereses. ¿Qué son los intereses? Es una sanción que el legislador le ha impuesto a los fondos de pensiones por una razón muy sencilla, y así debería ser también con los bancos, cuando no entreguen en forma oportuna los dineros que las personas tienen allí depositados. Porque si un fondo de pensiones recibe la documentación de un afiliado donde esté requiriendo reconocimiento de la pensión en el año 2012, comenzando 2012, llega el 2003 y no es reconocido, pues es obvio que si no paga intereses, el fondo de pensiones se va a demorar mucho más. Sobre esto hay que hacer una acotación, y es de que Colpensiones ha cambiado excesivamente, diríamos considerablemente, el tiempo para responder. Y digo considerablemente porque antes, para un reconocimiento de pensión, se podían demorar 1 año, 2 años o más tiempo. Hoy en día lo pueden estar haciendo, si la persona tiene los requisitos de ley, lo están haciendo en 1 mes, en mes y medio, quizás, o 2 meses, no demoran más. Pero es porque hay que imponerles las sanciones que establece la ley. Entonces uno no comprende cómo un fondo de pensiones, después de 2 años, reconoce una prestación y no lo hace con intereses, tampoco lo hace con indexación, es decir, actualización de ese valor pasado a presente, que es lo mínimo que se podía hacer, porque los dineros pierden ese poder adquisitivo con el transcurso del tiempo. No se olviden, recordamos aquí a diario, que los fondos de pensiones son bancos, similares a bancos, por eso son vigilados por la Superintendencia Financiera. Y al fondo de pensiones, si bien es cierto que él no maneja el dinero ahí en sus arcas, lo maneja en un banco, y ese banco debe pagarle unos intereses, y por supuesto que el fondo de pensiones se va a beneficiar, no él directamente, pero sí a través del banco que le paga intereses, él tiene como ganar allí alguna utilidad sobre ese dinero que es de los afiliados, que es de las personas que cumplen los requisitos. Luego, si no le cumplen a tiempo, entonces lo están afectando sin ningún tipo de consideración. Por eso, bienvenido pues el artículo 141 de la ley 100, que condena al pago de los intereses cuando se han corrido más de 4 meses sin que reconozcan la pensión de vejez, o más de 2 meses sin que hayan reconocido la pensión de sobreviviente. Aquí resta decirle a doña María Armijo, con respecto a su amiga, que es necesario que ella pues lleve los documentos, la resolución, la historia laboral, pero sobre todo esa resolución donde conste la fecha a partir de la cual dicen que la incluyen en nómina, porque ahí es que se va a observar
y analizando los montos si en efecto tuvieron en cuenta el retroactivo y además los intereses. Le hacemos la precisión de que no es sanción moratoria, porque hay una sanción moratoria establecida en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y aplica para los empleadores cuando no pagan de manera oportuna a sus trabajadores las acreencias laborales que se han desprendido de ese contrato de trabajo. Son dos situaciones distintas. La una es, por supuesto, retroactivo e intereses que se debe pagar sobre la pensión no reconocida entre los términos legales, y la otra es la sanción moratoria prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. Con esto damos por explicado a doña María Armijo. Ahora, con respecto a que le dijo algún abogado, unos abogados, de que no es posible que vuelva a demandar, habría que mirar, porque en efecto el sistema establece lo que es el tránsito a cosa juzgada. Y ese principio de la cosa juzgada implica de que si una persona ya demandó a otra o a una entidad y esa demanda se cursó en un despacho judicial y no se obtuvo, digamos, las resultas del proceso esperado por la parte demandante, pues hombre, ya se surtió en sus diversas etapas y no puede la persona por esos mismos hechos y por las mismas pretensiones volver a demandar, porque ya se hizo tránsito a cosa juzgada. Sin embargo, en materia pensional siempre hay la posibilidad de que usted revise si el IBL con que le pensionaron corresponde al tiempo realmente elaborado. Por eso, escuchar otros conceptos no va a ser negativo, antes por el contrario. Entre más concepto escuche y que tengan un fundamento legal para reclamar, mucho mejor para la señora. Vamos entonces a escuchar Televidente en línea y regresamos entonces con el señor Tucumán en torno a la pregunta que nos ha formulado de un accidente laboral que tuvo hace 14 meses. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Doctor, lo llama Amanda Liscano. Usted ya lo había llamado antes, le ha hecho una preguntita, pero fue que me faltó preguntarle otra cosita. Doña Amanda Lescano, Liz. ¿de dónde nos llama, doña Amanda? De Palmira. De Palmira, es que no le escuchamos muy bien porque hay como una interferencia en la comunicación. ¿Su inquietud cuál es, doña Amanda? Doctor, es que yo le había preguntado que mi hija tenía 800 semanas. ¿Cuántas semanas? 800. 700 semanas. 800 semanas tiene su hija. Sí, tiene 45 años. Sí. 45 años. Sí. Y entonces ella trabajaba y ya no pudo volver a trabajar. Entonces el esposo la afilió a Comeva como beneficiaria. Entonces ella quiere seguir pagando, pero yo no sé, doctor, si como beneficiaria y que el esposo gana un poquito más del mínimo, si la aceptan para que el gobierno le dé la ayuda. Correcto. ¿En qué fondo de pensiones está ella? En Colpensión. En Colpensión. Entonces ella quiere saber si puede a través del Fondo de Solidaridad Pensional seguir haciendo aportes y si el hecho de estar vinculada como beneficiaria en la salud de su esposo le impide hacer esos beneficios. ¿Esa es su pregunta? Sí, doctor, porque le han dicho que si el esposo tenía que ganarse el mínimo para poder entrar ahí, que si ganaba un poquito más del mínimo que no podía. Bueno, mi señora, vamos entonces a responderle a usted, primero al señor Tucumán y después vamos con usted, mi señora. Muchas gracias por comunicarse con nosotros, doña Amanda Lescano, desde el municipio de Palmira. Al amigo Edinson, para que por favor nos cierre entonces el micrófono y podamos mejorar la comunicación. Estamos un poquito, bueno, atentos a lo que está pasando después de aquel partido del día de ayer. Miremos entonces qué sucede con el señor Tucumán. Dice, tuve un accidente de trabajo hace 14 meses, estoy incapacitado, llevo 2 cirugías, la última de ellas hace 3 meses. Quiero saber qué sigue después de eso. Bien, papel y lápiz, don Adair o Edil Tucumán, algo así, no le escuchamos bien el nombre, pero sabemos que está ahí en línea y nos está prestando atenta nota. ¿Qué sucede si una persona tiene un accidente de trabajo, una enfermedad común o enfermedad general o accidente común? ¿Qué sucede al respecto si está siendo sometido a un tratamiento para recuperar su condición de salud? Recordamos que toda entidad, llámese ARL o EPS,
deben garantizar un plan obligatorio de salud, llámese ARL o llámense EPS. La ARL exclusivamente lo que tiene que ver con el trabajo, en accidente o en enfermedades, pero debe ofrecer un plan obligatorio de salud. La EPS igualmente debe ofrecer un plan obligatorio de salud también por accidente o por enfermedad, pero en este caso, a diferencia de la ARL, debe ser de origen común. ¿En qué consiste ese plan de beneficios o plan obligatorio de salud? Ese plan de beneficios tiene unas etapas que arrancan con la prevención, el fomento, la atención, los exámenes, los diagnósticos, los medicamentos, las citas con especialistas, las intervenciones quirúrgicas, el seguimiento, la remisión, por supuesto, para rehabilitación, que es cuando lo mandan a usted a terapia para ver si recupera la parte motriz, y finalmente hay un proceso de calificación que es la última etapa que se hace. En este momento, de las etapas que nosotros citamos, don Tucumán, estamos en la etapa de recuperación o seguimiento. ¿Por qué seguimiento? Usted nos dijo, lo sometieron a una intervención quirúrgica, la segunda de ellas, lleva 3 meses, presumimos que están esperando que ya haya terminado el proceso de cicatrización, o si por el contrario ya se surtió esa etapa y usted en ese momento está en terapia física, buscando recuperar la movilidad en el órgano que ha sido objeto de una intervención quirúrgica. ¿Para qué? Para que no sufra anquilosamiento, para que ese órgano no quede ahí retrógrado, atrofiado por la falta de ejercicio, de ejercitarlo. Entonces, ahí viene. Siempre le digo a las personas, no se desesperen si ustedes no son calificados de manera oportuna, siempre y cuando les estén pagando las incapacidades. Usted dijo ahorita, tengo restricción, a lo mejor también tiene reubicación, porque el accidente sufrido impide a lo mejor que siga desempeñando la misma labor que tenía o que venía desarrollando antes de que lamentablemente se accidentara. Esto es claro, si hay reubicación, si hay restricción, pues la persona debe cumplir al pie de la letra eso. Pero, ¿por qué se ha prolongado? Porque presumimos que de acuerdo a lo que usted nos está manifestando, sus médicos han emitido un concepto favorable de rehabilitación. Señores televidentes, cuando el médico emite un concepto favorable de rehabilitación, conforme al artículo 41 de la Ley 100, lo que está diciendo es, por favor, hay que esperar un poco más de tiempo, porque nosotros, aún como médicos, podemos recuperar o mejorar la condición de salud de esa persona que estamos tratando. Entonces, si ya lleva 14 meses, no se me desespere. Los médicos consideran que es posible hacer mucho más por usted para recuperar la condición de salud. Y es posible que se lleven 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años o más tiempo. En este momento usted lleva 1 año, 2 meses. No tiene por qué significar el acabose de su situación, porque antes, por el contrario, si los médicos están demorando más tiempo es porque están positivos con que un tratamiento bueno sobre su situación de salud puede entrar a recuperarse usted en un 100 o en un 90, 80%, dependiendo la patología que usted esté padeciendo en este momento. Entonces, ni usted ni ninguno de esos televidentes que en este momento está siendo objeto de tratamiento médico, puede esa persona entrar a renunciar al tratamiento y decir califíquenme, porque la calificación implica que ya no hay nada que hacer. Por eso el artículo 41, ya para terminar, nos habla de un concepto no favorable de rehabilitación y un concepto favorable. Cuando hay concepto favorable, que es la situación en la cual se ciñe el amigo Tucumán que nos llamó, allí hay que esperar, hay que tener paciencia. Contrario es cuando los médicos tratantes dicen no hay concepto favorable de rehabilitación. Están diciendo no podemos hacer nada más para recuperar la salud de la persona. En consecuencia, valórenlo, califíquenlo con pérdida de capacidad laboral,
y, según el caso, si es de origen laboral, obtener la indemnización si no llega a 50% de PCL. O, por el contrario, si es común, no va a tener allí ningún tipo de indemnización. Pues bien, esto prácticamente ha sido todo por hoy. Aquí al amigo Edinson le pedimos que nos regale un minuto más porque la señora Amanda Liscano de Palmira nos tiene aquí, o estamos en deuda, 800 semanas, 45 años de edad. No es cierto que por el hecho de ser beneficiaria de su esposo no pueda usted obtener el auxilio del Fondo de Solidaridad Pensional. Hay que acercarse a Fiduagraria, exigirle a Fiduagraria que le permitan vincularse para que pueda recibir esa ayuda a través del Fondo de Solidaridad Pensional. Dios mediante, esperemos mañana abrir con ese mismo tema para que podamos explicarle de manera amplia a doña Amanda Liscano. Lastimosamente el tiempo se nos acabó y no es posible continuar explicándole esta parte. A doña Amanda Liscano, a doña María Arbijo, a el señor Tucumán, entre otros, los que nos llamaron el día de hoy, les agradecemos por haberse comunicado con nosotros y permitir que ampliáramos algunos conceptos en torno a los temas laborales y de la seguridad social. Nuestra invitación es para mañana en punto de las 3 de la tarde, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. No se olviden, estamos en las redes sociales, en el www.canal C o en YouTube nos pueden conseguir como Tablero Jurídico. Si algo te perdiste de ese espacio, allí lo puedes encontrar. Mañana estaremos aquí en punto, Dios mediante, a las 3 de la tarde. Feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.